Miren, vamos a comentar sobre la guía de estudio del examen de trigonometría y geometría. Es la segunda vez que ayer lo grabé, pero por alguna razón no se guardó y pasaron unas cosas bien raras y extrañas de que no se guardó, así que ahorita lo tuve que volver a hacer. Entonces, vamos a empezar con el primer problema que nos dice, para encontrar la anchura de un de ave en un río, se construyeron dos triángulos semejantes, o sea, este de aquí, estos de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces, con eso nos dice se midió, se encontró que de A a C, o sea, de aquí a aquí, mide 99 unidades, y de aquí a aquí mide 9 unidades, y de aquí a aquí mide 40 unidades, o sea, del punto D al punto E. Entonces, en este caso vamos a utilizar el teorema de Tales para los triángulos semejantes. Entonces, fíjate, vamos a decir que el lado, este cateto que se ve el más chiquito aquí en la imagen, en ambos triángulos deben de ser proporcionales. Entonces su cociente debe de ser igual al cociente de los otros catetos. Entonces, fíjate, si divido el cateto chiquito del triángulo grande entre el cateto chiquito del triángulo chiquito, me debe dar lo mismo que si yo divido el cateto más grande del triángulo grande entre el cateto chiquito del triángulo chiquito. Entonces yo conozco la distancia de AC, la distancia de CAD y la distancia de DAE. Entonces ya esto, porque ya me lo da el problema, claro está, acá, acá y acá. Entonces ya con esto puedo reemplazar en los datos que me da. Y pues 99 entre 9, esto es 11, y este 40 lo paso a multiplicar. Entonces me queda 11 por 40, lo cual nos da que la distancia de A a B debe ser de 440 unidades, unidades cualquiera. Entonces, miren, vamos con el segundo problema que nos dice, un árbol proyecta una sombra, o sea, este árbol de B a C, o sea, de aquí a aquí, proyecta 144 unidades. No puede ser, ese es el de las nieves. Díganle que sirve. Ah, gracias. Les digo que de B a C esto mide 144 unidades. Entonces, esto aquí ya lo conocemos que son 144 unidades. Nos dice un poste de 77 altura, o sea, de aquí a aquí, de A' a B' mide 77 unidades. Proyecta una sombra de 36 unidades, o sea que esto de aquí proyecta 36. Entonces nos pide determinar la altura de este árbol de aquí. Si el poste, si tanto el árbol como el poste son perpendiculares al terreno, o sea, si están así bien alineaditos, pues. Entonces, fíjense, sabiendo esto, puedo decir lo mismo que planteamos antes. Que fíjense, lo que me interesa es la distancia de AB, que la voy a llamar X. Entonces, si divido X entre la distancia, entre la altura del poste que diga, me debe dar exactamente lo mismo que si yo divido la sombra de este árbol entre la sombra del poste, que sería 144 entre 36. Entonces aquí ya es simplemente despejar. Entonces este 77 lo voy a pasar acá a multiplicar y me queda 144 por 77 entre 36, lo cual es 11.088 entre 36, lo cual es 308. Entonces fíjense, ya vamos con el tercero. Estos son los problemas más sencillitos, por eso los estoy explicando un poco más rápido de lo que les podría parecer, porque son problemas que siento que son más sencillitos. Por cierto, me estoy tomando aquí, tengo un café que lo acabo de hacer. Hay video sobre cómo Cantú Matemaster se hace su café. Bueno, no sé si lo habré subido antes que esto o después de este, pero ahí va a estar. Entonces, fíjense, nos dice a qué altura llega, o sea, la altura esta, una escalera que de Z, o sea, esto de aquí, mide 24, que digo, unidades, y está a 21 unidades del muro, o sea, el muro está aquí y acá está, o sea, esto de aquí es 21. Entonces nos pide encontrar la altura a la que está situada. En este caso, por teorema, vamos a usar el teorema de Pitágoras, que nos dice
que un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. En este caso nuestros catetos son la distancia x y nuestra hipotenusa es la distancia z. Entonces vamos a decir que x al cuadrado más y al cuadrado nos debe dar z al cuadrado, pero nosotros ya conocemos z y x, entonces reemplazamos esto aquí y nos queda de esta manera. Entonces, sabiendo que esto nos queda de esta manera, fíjate, nos quedaría 441 más y cuadrada igual a 576. Entonces y cuadrada debe ser igual a 135. Entonces si sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros aquí, si le sacamos la raíz cuadrada aquí y aquí, me queda que y debe ser igual a la raíz cuadrada de 135. Pero 135 lo podemos ver como, fíjate, aquí en este caso lo factorizamos. Ignoren ese 5 que se me fue ahí. Como les decía, podemos factorizar esto de esta manera. Fíjense, el 135 lo podemos factorizar de esta manera, tal que 135 lo puedo dividir entre 3 y nos da 45. 45 lo puedo dividir entre 3, me da 15. 15 lo puedo dividir entre 3, me da 5, y 5 entre 5 pues me da 1. Entonces 135 es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 5, o sea, es lo mismo que 3 al cuadrado por 3 por 5, pero este 3 al cuadrado sale de la raíz como simplemente 3, y 3 por 5 pues no tienen manera de salirse de la raíz, no tienen manera de escaparse de su casa. O sea, nos queda 3 raíz de 15, el cual corresponde al inciso D en este caso. Vamos con el cuarto problema, que nos dice: se tiene un rectángulo en forma de triángulo, un terreno en forma de triángulo. Aquí está mal escrito, ya la segunda vez, también en el video anterior que se perdió, también me pasó lo mismo, leí rectángulo, pero es terreno. Un terreno en forma de triángulo rectángulo, cuyos catetos miden x igual a 5, o sea, conocemos esta de aquí, y y igual a 12, esta de aquí también lo conocemos, este vale 5 y este 12. Entonces nos pide encontrar z y encontrar la cantidad de malla que se necesita para acercar todo este terreno. Entonces vamos a decir que z al cuadrado, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Entonces si reemplazamos aquí, nos queda 5 al cuadrado, que es 25, más 2 al cuadrado, que es 144. Esto es igual a z al cuadrado. Entonces si sumamos estos de aquí, nos queda que z al cuadrado debe ser igual a 169. Si aplicamos la raíz cuadrada a ambos miembros, aquí y acá, nos queda que z debe ser igual a la raíz cuadrada de 169, lo cual es 13. Entonces ahora, pero se nos pide aquí la cantidad de malla que se necesita para acercar el terreno. Entonces la cantidad de malla total debe ser igual a x más y más z. En este caso x es 5, y es 12 y z es 13. O sea, la cantidad de malla que vamos a necesitar es de 30 unidades, la cual corresponde al inciso C. Entonces vamos con el problema número 5. Le di un sorbito aquí a mi café. Muy rico. Me quedó rico esto. No me esperaba nada de mí, pero me salió chido, Entonces les decía, en el triángulo rectángulo PQR, o sea, punto P, punto Q y punto R. Entonces, y QS, o sea, de Q a S, o sea, esta distancia de aquí, como la altura trazada hacia la hipotenusa, vamos a determinar la distancia de P a Q. Si conocemos que esa R, o sea, esta de aquí, es 16, y que de Q a S es 12. Entonces conocemos esas distancias de aquí. En este caso, lo que me va a hacer más cómodo es aplicar el teorema de semejanza. Entonces, parte del teorema de Euclides, del teorema de semejanza. Entonces, fíjate, vamos a primero que nada obtener el lado de Q a R, la distancia de Q a R. Esto lo vamos a hacer utilizando el teorema de Pitágoras. En este caso, pues podemos saber que la distancia de Q a R es igual a la raíz cuadrada, porque sería aquí un cuadrado y pues esto no tendría raíz cuadrada.
pero directamente pongo la raíz cuadrada para más rápido, ¿no? SR al cuadrado, la distancia SR al cuadrado más la distancia QS al cuadrado. Entonces si sería 16 al cuadrado, lo cual es 256, y 2 al cuadrado, lo cual es 144. Entonces la QR debe ser igual a 256, a la raíz cuadrada de 256 más 144, lo cual es la raíz cuadrada de 400, lo cual es 20. Entonces la distancia de QR es 20. Entonces mira, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de semejanza. Entonces yo puedo saber, primero que nada, voy a dividir esto como en dos triángulos. Vamos a suponer que mi triángulo, el que tengo ya, está aquí, es el triángulo grande. Entonces voy a decirle a los otros triángulos mediano y triángulo chiquito. En este caso, a esta de aquí le voy a decir el triángulo mediano, y a esta de aquí le voy a decir el triángulo chiquito. Es importante que entiendan eso ahorita para ver. Entonces fíjate, vamos a ubicar el cateto más grande del triángulo chiquito. Entonces ese sería este aquí, ¿no? Y vamos a ubicar el otro cateto, que ese sería este aquí, ¿no? Entonces vamos a ubicar a la hipotenusa y la vamos a marcar con 3 rayitas. Entonces ahora vamos a ubicar en el triángulo mediano nuestro cateto más grande, que en este caso sería este aquí, ¿no? Y vamos a ubicar ahora el cateto más chiquito del triángulo mediano, que sería esta de aquí, y vamos a ubicar la hipotenusa, que sería esta de aquí. Entonces fíjate, vamos a decir que la distancia que hay de Q a S, o sea, esta de aquí, que es el cateto chiquito, que ya lo conocemos, debe ser dividido entre el cateto chiquito del triángulo chiquito. O sea, sería el cateto chiquito del triángulo mediano dividido entre el cateto chiquito del triángulo chiquito, debe ser igual a la hipotenusa del triángulo mediano entre la hipotenusa del triángulo chiquito. Eso es lo que vamos a plantear. O sea, si yo divido esta de aquí entre esta de aquí, me debe dar lo mismo que si yo divido esta de aquí, que lo marcamos con 2 rayitas, entre esta de aquí, que también lo marcamos con 2 rayitas. Entonces, planteando esto, voy a decir que QAS debe ser entre SR, debe ser proporcional, o sea, igual en este caso, a la distancia de PAQ que entre QR. Entonces ya conozco la distancia de SR, la distancia de PAQ y la distancia de QR. Entonces es simplemente reemplazar los datos que ya tenía y me queda simplemente la distancia de PAQ, y esta distancia de PAQ, este 20, lo paso a multiplicar acá y me queda simplemente que la distancia de PAQ es 12 por 20 entre 16, lo cual si lo operamos nos da 15. Y así queda el quinto ejercicio. Vamos con el ejercicio número 3. En este caso también podríamos aplicar lo mismo del teorema de semejanza, pero yo veo que sería más óptimo utilizar aquí el teorema de la altura. Entonces fíjate, se nos dice que si yo tengo este triángulo igual que el anterior, pero ahora nos pide encontrar la distancia de esa R, y si conocemos la distancia de PAQ y la altura, entonces esto de aquí, fíjate, si esto de aquí es un triángulo rectángulo, porque ahí es como si se formara un ángulo de 90 grados, entonces este sería un cateto, este sería otro. Entonces, sabiendo eso, lo que puedo plantear es que la distancia de P a S debe ser igual a la hipotenusa de este triángulo, que sería la distancia de P, el cateto que ya conozco, que sería QS al cuadrado, claro está. Y pues a eso simplemente le saco la raíz cuadrada. Entonces, si PQ, pues ya lo conozco, es 15, y 15 al cuadrado me da 225. QS ya lo conozco, vale 2, entonces 2 al cuadrado es 144. 225 menos 144 me daría 81. Si le saco la raíz cuadrada, esto me daría 9.
Entonces aquí es donde vamos a plantear el teorema de Euclides de la altura, que nos dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos. En este caso hay que recordar que cuando partimos un triángulo rectángulo a partir de la hipotenusa con el ángulo de 90 grados, o sea de aquí a aquí, este cateto va a formar esta proyección y este cateto va a formar esta proyección. Entonces si yo multiplico esta proyección de aquí por esta proyección de acá, me debe dar la altura al cuadrado, o sea la distancia de QS. Entonces yo sabiendo esto puedo decir que la distancia de QS, que ya la conozco, al cuadrado debe ser igual a la distancia de PAS por la distancia de SAR, que en este caso la que me interesa es SR, y pues PS ya lo calculé antes, entonces puedo simplemente reemplazar los datos. QS ya nos los da el problema, que es 2, entonces 2 al cuadrado es 144, y PS ya habíamos dicho que era 9, entonces nos queda que 144 es igual a 9 por la distancia de SR. Entonces SR lo paso del otro lado, o sea simplemente volteo esta ecuación, simplemente la volteo, no pasa nada más, y este 9 lo paso a dividir. Entonces me queda que la distancia de SR debe ser igual a 144 entre 9, lo cual es 16. Entonces la distancia de SR es 16, lo cual corresponde al inciso B. Mira, para lo que vamos a ver ahorita es importante que tú ya desde antes hayas estado repasando lo que son las funciones trigonométricas. Miren, le voy a dar un sorbito a mi café. Miren, es importante simplemente entender la definición de las tres principales y entender cuál es la recíproca de cada una, ¿no? Entonces fíjate, yo sé que el seno por definición será el cateto opuesto de mi triángulo, de mi ángulo que diga. Fíjate, suponiendo que este es mi triángulo y este es mi ángulo cualquiera, un ángulo teta, entonces el cateto opuesto a mi ángulo sería el que está acá, ¿no? Porque es pues el que está lejos, el que no toca el ángulo siquiera. Ahí está, ese sería el cateto opuesto. Y la hipotenusa pues sería esta, la hipotenusa siempre sería igual, porque pues aquí estaríamos considerando que aquí está el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces sabiendo esto, pues vamos a decir que el coseno de teta será igual al cateto adyacente, en donde yo voy a decir que el cateto adyacente pues es el que está pegado al ángulo, o sea el que se forma entre la hipotenusa y el ángulo, que sería el cateto adyacente. O sea, si este es mi ángulo, fíjate, este es mi ángulo, este de aquí, lo voy a poner con rojo y todo, este de aquí es mi ángulo teta, entonces el cateto adyacente pues va a ser el que está aquí pegadito. O sea que si dibujamos aquí el ángulo, debe estar tocando a este cateto. Entonces es el cateto adyacente, y el cateto opuesto pues el que no toca acá, el que está apartado de la sociedad, el antisocial. Y la tangente consiste simplemente en dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Fíjate, y aquí es simplemente donde ya entran las funciones recíprocas, que son estas de aquí pero volteadas. Entonces la recíproca del seno pues es el coseno, la recíproca del coseno es la secante, y la recíproca de la tangente es la cotangente. Fíjate, una manera que te recomiendo para que te aprendas esto, que a mí me sirvió, o sea puede parecer broma, pero a mí me sirvió, es pensar que pues lamentablemente aquí el seno no fue la recíproca de la secante, el coseno de la cosecante, pero la tangente de la cotangente pues sí es. Pero a mí me hubiera gustado que la recíproca del seno fuera la secante, pues o sea, tiene sentido, ¿no? Y la del coseno fuera la cosecante, ¿no? Coseno, cosecante, pues tiene sentido, ¿no? Que fueran recíprocas, pero no. Recuerden la historia de que antes el seno era la pareja de la secante, el coseno era la pareja de la cosecante, y la tangente era la pareja de la cotangente. Entonces, un día la secante le decidió ser infiel al seno, y la secante le fue infiel al seno con el coseno.
Entonces la cosecante dejó al coseno porque se enteró que el coseno le era infiel a ella, le era infiel con la secante. Entonces, como la cosecante y el seno se quedaron solteros después de eso, entonces ellos se juntaron y se volvieron funciones recíprocas, el seno con la cosecante y el coseno con la secante, pues ya se quedaron después de esa infidelidad. Y la tangente con la cotangente siempre han sido una pareja estable, una relación estable, sana, que nunca han tenido problemas ni infidelidades y por lo tanto siguen siendo una pareja fiel y estable. La tangente y la cotangente, y por lo tanto siguen siendo recíprocas. Entonces, fíjate, ahora vamos a pasar con el ejercicio número 7, una vez que ya hayas entendido eso. Ya estoy dando otro sorbito a mi café, es que... Ay, no manches. Se están peleando unos gatos aquí afuera de mi casa. Yo estoy mero en la sala, aquí. Fíjense. Vamos a, fíjense en este caso, el ejercicio número 7. Les digo que me quedo jugando mi café, lo estoy aquí saboreando. El ejercicio número 7 se nos dice que en un triángulo rectángulo donde alfa más beta es igual a 90 grados, o sea, nos está diciendo que son ángulos agudos y que A mide 8 y B mide 15. Entonces se nos pide calcular la cosecante de beta. Entonces vamos a utilizar la definición de la cosecante. La definición de la cosecante nos decía que era la hipotenusa sobre el cateto opuesto, en este caso de beta. Este ángulo lo vamos a llamar beta y esta alfa. Entonces la hipotenusa, independientemente del ángulo, siempre va a ser la misma, en este caso es C. Pero el cateto opuesto a beta puedes ver que es, en este caso, B, es su cateto opuesto. Entonces vamos a decir que la cosecante de beta será igual a C entre B. Entonces mira, Houston, tenemos un problema, ¿no? Porque aquí nos dan A y B, pero no nos dan C. Entonces con teorema de Pitágoras voy a calcular C. Entonces si calculo C, me daría que sería el cateto A, que es 8, más el cateto B, que es 15, ambos al cuadrado, su suma. Entonces si aplico directamente la raíz cuadrada, pues ya me da esto, ¿no? Entonces fíjate, sería la raíz cuadrada de 64 más 225, lo cual es 289, pero 289 si tiene raíz cuadrada, la cual es 17. Entonces ya conozco C y ya conozco B. Entonces ya es simplemente reemplazar valores, lo cual me daría C, en este caso dijimos que era 17 y B era 15, que ya no nos da el problema. Entonces la cosecante de beta es 17 sobre 15, lo cual corresponde al inciso C. Vamos con el ejercicio número 8. Nos dice, en un triángulo rectángulo donde alfa es agudo, o sea, está aquí, es agudo, y la secante de alfa es igual a 13, a 13 quintos, debemos de calcular el valor del coseno de beta. Entonces fíjate, me estoy aquí tomando mi café, les digo que me salió bien bueno. Ya lo he dicho como 5 veces, pero es verdad, me salió muy bueno. Fíjate, definición de la secante, acá vamos a ver. Definición de la secante, habíamos dicho, ¿no? Que era la inversa del coseno. Entonces si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante debe ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa de alfa, pues simplemente pues, es la misma hipotenusa independientemente del ángulo. Pero el cateto adyacente a alfa, en este caso sería B, ¿no? Porque es el que está aquí pegadito al ángulo. En este caso vamos a tomar a B como el cateto, al cateto adyacente. Entonces se nos dice que el valor de la secante de alfa es 13 quintos. Entonces vamos a considerar a C, o sea la hipotenusa, como 13, y a B, o sea el cateto adyacente al ángulo, como 5. Entonces también debo de ver que se define el coseno de beta, que es lo que me están pidiendo. El coseno de beta se define como el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. El cateto adyacente de beta en este caso sería el ángulo que esté pegado a beta, ¿no? Entonces en este caso
el cateto que está pegado a beta es A, ¿no? Entonces, esto A lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es C. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer ya lo siguiente. Aquí ocupamos A, pero no tenemos A. Entonces, ¿cómo planteo esto? Por teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces este debería estar al cuadrado y aquí no debería haber raíz, pero directamente pongo la raíz para hacer esto un poco más rápido. Entonces, fíjate, si A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, entonces la hipotenusa, que es C, que vale 13, es al cuadrado es 169. El otro cateto, que es B al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, es 25. Entonces 144 menos 25 es 144. Y su raíz cuadrada es 12. Entonces así ya obtenemos el valor de A y ya tenemos el valor de C. Entonces puedo directamente reemplazar los valores para obtener el coseno de beta, que en este caso sería el cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 13, y así nos quedaría correspondiendo esto al inciso A. Entonces vamos con el ejercicio número 5. Mira, muy rico mi café. Fíjate, eso ya se ve un poco más riguroso, ¿no? Pero quiero que pongas mucha atención, porque fíjate, aquí es donde te puedes perder. Vamos a trabajar ahora estas funciones trigonométricas, pero dentro de un plano cartesiano. Entonces, si lo trabajamos dentro del plano cartesiano, pues van a cambiar un poquito las cosas respecto a signos. Fíjate, se nos pide calcular la cosecante de alfa de un ángulo agudo que forma en el punto menos 12 menos 35 el origen de coordenadas y el eje X. Entonces, si ubicamos esto en un plano cartesiano, siendo este nuestro plano cartesiano, entonces nuestro punto menos 12 menos 35 debe de estar en el tercer cuadrante, ¿no? En este caso sería esta parte de aquí. Por aquí debería estar nuestro punto, que si lo juntamos con esto aquí, podemos formar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, conocemos que en este caso la distancia que hay de aquí a acá, como es X, 12 menos 12 en este caso, la distancia que debe de haber debe ser de 12, pero esto va disminuyendo, ¿no? Entonces vamos a considerar en este caso un triángulo rectángulo respecto de alfa, siendo alfa el ángulo que se forma aquí. A ver, ahí lo voy a poner en rojito, ¿no? Para que se vea ahí, siendo que se formen aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Los ángulos alfa. Entonces vamos a considerar los catetos adyacentes como los que se forman sobre aquí, sobre el eje de las X, y al cateto opuesto sobre lo que se forma sobre el eje de las Y. Entonces, sabiendo esto, podemos darnos cuenta que el cateto adyacente es lo que incrementa el eje de las X respecto al origen de coordenadas, o sea, el aumento en el eje de las abscisas. Eso es lo que vale nuestro cateto adyacente dentro del plano cartesiano. Y nuestro cateto opuesto será igual a lo que aumenta el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las Y, lo cual lo representamos con un delta X y un delta Y para representar este aumento en estos ejes. Entonces, fíjate, habíamos dicho en este caso, nos podemos dar cuenta de que lo que aumenta en el eje de las X es una cantidad negativa. Entonces, eso quiere decir que a partir del punto de coordenadas, en vez de ir para acá o para acá o para acá o para acá, perdón, para acá sí tendría sentido, ¿no? Para ir para acá o para acá, quiere decir que va para acá o para acá. Bueno, es lo mismo realmente. No importa el cuadrante de si es el segundo o el tercero, pero la X debe ser negativa. Pero como se nos dice que la Y también es negativa, entonces nos damos cuenta de que eso corresponde al tercer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, fíjate, una vez que ya tenemos esto, vamos a definir la cosecante de alfa como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto, pero en este caso yo uso la notación de delta Y, que diga
o sea el aumento en el eje de las Y, para así poder obtener los signos de estas mismas más fácilmente. Entonces fíjate, tengo aquí el delta Y, que en este caso ya nos lo da el problema, que sería como llévale de menos 35, entonces el delta Y debe ser menos 35. Y por el teorema de Pitágoras puedo sacar la hipotenusa, que sería esta de aquí. Algo que deben de tener en cuenta es que la hipotenusa siempre les va a salir positiva. Es decir, que aquí podríamos considerar un más menos, que es lo que consideraríamos con otros cuando queremos calcular catetos. Pero fíjate, aquí te salen hipotenusas, pero las hipotenusas, independientemente si estén en primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante, siempre deben de ser positivas. En cambio, catetos no. Aquí están de hecho los signos, que puedes verlos. Ahí está, dependiendo del cateto que quieras utilizar, vas a ver el signo que tienes que utilizar, que corresponde simplemente al aumento o la disminución en el eje de abscisas ordenadas. Fíjate, aquí simplemente planteamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, pero simplemente lo pongo directamente como la instancia, que sería por la raíz, y la considero con el más porque la hipotenusa siempre debe ser positiva. Entonces, menos 35 al cuadrado es 1225, menos 2 al cuadrado es 144, y si sumo estas me da 1369. Si le saco raíz, pues me da 37. Entonces así obtengo lo que es la hipotenusa. Entonces, con la cosecante ya puedo reemplazar dentro de la definición, que me dice que la cosecante de alfa es la hipotenusa entre el aumento en el eje de las ordenadas. Y tengo que la hipotenusa vale 37 y el aumento en el eje de las ordenadas o cateto opuesto, yo te recomiendo que utilices la notación de cateto adyacente y cateto opuesto para que no te confundas al momento de realizar este tipo de ejercicios. Te recomiendo utilizar la notación de cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces fíjate, este menos de aquí en el denominador simplemente lo saco de la fracción, y que me queda como una fracción negativa de 37 sobre 35, correspondiendo a tu inciso D del ejercicio número 9. Y tu ejercicio número 10, que te dice, te da directamente la función trigonométrica y el valor de la función trigonométrica, diciéndote que el ángulo alfa es un ángulo agudo que se forma entre el eje de las X y el origen de coordenadas. Y te dice que aquí en este caso está sobre el cuarto cuadrante. Entonces, sabiendo que está sobre el cuarto cuadrante, vamos a ver que nos pide calcular la tangente de alfa. Entonces, fíjate, vamos a recordar la definición de la cosecante. La cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que yo lo represento como el aumento en el eje de las ordenadas o el aumento en el eje de las Y. Fíjate, en este caso lo que aumenta o lo que disminuye es menos 21 en el eje de las Y, y la hipotenusa, como habíamos dicho, que siempre iba a ser positiva. Entonces el menos que ya traía la función trigonométrica aquí lo vamos a pasar directamente al aumento en el eje de las Y, y la hipotenusa pues siempre debe de quedarte positiva. Entonces te queda que la hipotenusa debe valer 29 y el aumento en el eje de las Y debe valer menos 21. Fíjate, vamos a definir que la tangente de alfa pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, pero aquí estamos trabajando con que el cateto opuesto es el incremento en el eje de las ordenadas. Fíjate, ahí está. Es lo mismo que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, fíjate. Entonces, vamos a calcular el aumento en el eje de las abscisas, el delta X. Lo cual aquí sí vamos a considerar el más menos, ya que un aumento en el eje de X o Y puede ser positivo o negativo. Entonces consideramos un más menos, pero ubicamos el cuadrante en el que estamos trabajando. El problema nos había dicho cuarto cuadrante, fíjate, cuarto cuadrante. Entonces
el aumento en el eje de las X, en este caso, siempre debe ser positivo, ya que estamos trabajando sobre cuarto cuadrante. Fíjate, si estamos trabajando sobre cuarto cuadrante, vamos a decir que entonces el delta X debe ser positivo. Entonces entre el más o el menos vamos a escoger el más en este caso, que por vagancia nos escribe. Entonces vamos a calcular esto con la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es h, que ya la habíamos tenido, al cuadrado, menos el delta x, o el delta y, perdón, al cuadrado. Y en este caso menos 21 al cuadrado es 441 positivo. Entonces nos queda 841 menos 441 al cuadrado, lo cual es 400, que si le saco la raíz me da 20. Entonces el aumento en el eje de las x es 20. Entonces entonces ya tenemos lo que es el aumento en el eje de las ordenadas y el aumento en el eje de las abscisas. Entonces esto simplemente lo reemplazo acá y decimos que el delta y pues valía menos 21 y el delta x vale simplemente 20. Entonces este menos lo paso para acá y me queda simplemente menos 21 sobre 20. Y esto corresponde al inciso D. A ver, esperen. Entonces miren, con lo que sigue vamos a trabajar con esta tablita que nos da los ángulos notables. Entonces fíjate, es importante que no te tienes que aprender todo esto, pero es un montón. Pero es importante que sepas cómo deducir esta tablita. Entonces fíjate, la manera de deducir esta tablita es simplemente, vamos a empezar aquí con los grados sexagesimales. Vamos a hacerlo primero con grados sexagesimales y después lo vamos a convertir a radianes, y ya de ahí vamos a sacar los valores de las funciones trigonométricas de cada uno. Entonces fíjate, vamos a empezar, esto es un algoritmo que vamos a seguir, empezar en ceros sexagesimales. Entonces vamos 0, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30. Es algo que vamos a seguir para formar la primera parte de esta tablita. Entonces ya que formamos esa parte, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a convertir eso a radianes. Entonces para convertir a radianes, ¿cómo debo hacer? Es dividir los ángulos sexagesimales entre 180. En este caso, si dividimos 30 entre 180, entonces esto nos da un sexto, y ese un sexto lo vamos a multiplicar por pi. Entonces eso es para convertir a radianes. Para convertir 45 grados a radianes, entonces divido 45 entre 180 y esto lo multiplico por pi. Qué feo pi, ¿no? Entonces 45 entre 180 me da un cuarto y esto está multiplicado por pi. Y así es como se va deduciendo en radianes. No me voy a poner aquí a explicarles cada uno. Ustedes lo pueden probar por su cuenta y van a ver que es cierto. Así lo pueden ir hasta los 360, que 360 entre 180 pues le da 2, ¿no? Entonces fíjate, ya que donde hicimos esto, fíjate lo que vamos a hacer aquí para calcular los ángulos, los valores de las funciones trigonométricas en esos ángulos. En este caso, para calcular el seno vamos a empezar en raíz de 0 sobre 2, ¿no? Así es este algoritmo que vamos a seguir. Raíz de 0 sobre 2, raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3
sobre 2 y acabamos en raíz de 4 sobre 2, lo cual raíz de 4 sobre 2, la raíz de 4 es simplemente 2, entonces me queda 2 sobre 2, lo cual es 1. Entonces 1 es el valor para 90 grados. Con el coseno pasa al revés, empezamos en raíz de 4 sobre 2, continuamos con raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 1 sobre 2 y acabamos en raíz de 0 sobre 2. Y la tangente consiste en simplemente dividir el seno entre el coseno. En este caso 0 sobre 1 es 0. Un medio sobre raíz de 3 sobre 2 es, estos un medio se cancelan de cada uno. Me queda 1 sobre raíz de 3. Pero esto lo puedo multiplicar y racionalizarlo con raíz de 3 sobre 3, lo cual en el denominador me queda un tercio de raíz de 3. En este caso escribo la raíz de 3 ya directamente en el numerador. Y aquí fíjate, raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2 es un número dividido entre sí mismo, lo cual te da 1. Y raíz de 3 sobre 2 entre un medio, los un medios se cancelan, se simplifican y te queda simplemente raíz de 3. Y 1 entre 0 es una indeterminación que lo vamos a representar como un infinito. No porque sea infinito, sino que así lo vamos a representar. De hecho, aquí hay algo que pasa. Aquí están los ángulos notables. No sé si los conozcas, de un video de TikTok que les mandé de los ángulos notables de los ángulos notables de 30, 45 y 60 grados. No venía ahí de 90 si no me equivoco, pero así venían, fíjate, 1, 2, 3, 3, 2, 1 y acá la raíz de 3 sobre 3, 1 y raíz de 3. Entonces fíjate, para volver acá es simplemente regresar por donde vinimos en el seno. Ya estamos aquí en raíz de 4 sobre 2, entonces ahora vamos otra vez raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 1 sobre 2 y acabamos en raíz de 0 sobre 2. Y con el coseno lo que vamos a hacer es que ahora que llegamos a 0 vamos a poner vamos a regresar pero en valores negativos. Menos raíz de 1 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2 y menos raíz de 4 sobre 2, que es menos 1. Y la tangente pues es simplemente lo mismo, dividir, pero ahora este menos de aquí le va a estar afectando y se va a volver negativa. Y ya ahora acá con el seno, ahora también va a pasar a ser negativo. Entonces fíjate, ahora va a pasar menos raíz de 1 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 4 sobre 2. Y ahora que llegamos a menos 1, ahora vuelvo otra vez, menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 1 sobre 2 y acaba en menos raíz de 0 sobre 2. Y con el coseno, fíjate, menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 1 sobre 2, menos raíz de 0 sobre 2. Y ya que llegamos a 0, vamos a volver a 1 con raíz de 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y acabamos en raíz de 4 sobre 2. Y la tangente pues es simplemente ir dividiendo el seno entre el coseno, no tiene mayor ciencia. Y así es como vamos a ir deduciendo esa tablita en este caso. Fíjate, otra cosa que debes de saber es que si tú tienes el seno de un ángulo negativo, este menos de aquí puede salir, podemos decir que sale del argumento y pasa a multiplicar al seno. Y con la tangente pasa exactamente lo mismo, que tener un ángulo negativo en el argumento es simplemente como tener la tangente negativa de ese argumento pero positivo. Y al coseno, ¿qué pasa? Entonces mira, con lo que ya habíamos dicho, vamos a poder resolver el ejercicio 11 y 12. Mira, para resolver el ejercicio número 11 vamos a utilizar la definición del seno de 11 sextos de pi. El 11 sextos de pi habíamos dicho en nuestra tablita, que te recomiendo que hayas anotado, que el ángulo de 11 sextos de pi vale o menos un medio, el seno, claro está.
Y como es seno cuadrado, pues esto debe estar elevado al cuadrado. La cosecante es la inversa del seno, perdón, la inversa del recíproco del seno. Entonces debe ser 1 entre el seno al cuadrado. El seno de 11 sextos de pi, claro está, al cuadrado. El coseno. El coseno es de 11 sextos de pi, es raíz de 3 sobre 2, no en tu tablita y lo pusiste. Y eso está elevado al cuadrado. La secante, al ser el recíproco del coseno, entonces 1 entre el coseno de este ángulo al cuadrado. Fíjate, ahí está, ¿no? Entonces si operamos esto, menos un medio al cuadrado es un cuarto. Y menos 1 entre menos un medio al cuadrado es 1 entre un cuarto. Y raíz de 3 al cuadrado pues es 3 y 2 al cuadrado es 4. Y esto dividido, esto es 1 entre esto mismo, esto de aquí. O sea, al ser el recíproco pues tiene sentido, ¿no? Entonces este un cuarto se queda igual, pero fíjate, este 4 de aquí puede subir a multiplicar. Entonces nos queda un cuarto más 4 y abajo 3 cuartos más 4 tercios, ¿no? Porque este 4 también sube a multiplicar al 1. Entonces esto lo puedo multiplicar por 1, pero esto inteligentemente lo puedo ver como 12 entre 12. Entonces si multiplico este 12 entre 12, entonces me queda 12 entre 4 que me da 3, ¿no? Y 12 por 4 me da 48. Y acá 12 entre 4 me da 3. Y 3 por 3 me da 9. Y acá 12 entre 3 me da 4. Y 4 por 4 me da 16. Entonces ya sumo esto aquí. 3 más 48 me da 51. Y 9 más 16 me da 25. Entonces me queda 51 sobre 25. Lo cual corresponde a tu inciso B. Entonces vamos con el ejercicio número 12. Fíjate, para el ejercicio número... Ahí está. Para el ejercicio número 12 vamos a utilizar lo que habíamos dicho, ¿no? De que el ángulo negativo de un coseno no afecta al coseno. O sea, es como si tuviéramos el coseno de ese mismo ángulo, pero positivo. Entonces si tengo el coseno de menos 2 tercios de pi, esto es exactamente lo mismo que el coseno de 2 tercios de pi. Y con la secante pasa exactamente lo mismo. Nada más que como es el recíproco del coseno, pues va a seguir estas mismas reglas que el coseno. Entonces nos queda así. Y la tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado, pues lo dejamos igual, ¿no? Entonces fíjate, tú en tu tablito te salió, ¿no? Que el coseno de 2 tercios de pi es menos un medio. Y la secante, por lo tanto, debe ser 1 entre el coseno de ese mismo ángulo. O sea, 1 entre un menos un medio. Entonces también te salió en tu tablita que la raíz cuadrada, que la tangente de 2 tercios de pi es menos raíz cuadrada de 3. Pero como es tangente cuadrado, esto está elevado al cuadrado. Más la cotangente, ¿no? Que es 1 sobre tangente. Entonces te salió ahí que la tangente de 2 tercios de pi pues era menos raíz de 3. Y como al ser cotangente es 1 sobre la cotangente de ese ángulo. Y esto al cuadrado, claro está. Entonces si operamos esto, este menos un medio con este un medio se nos va prau. Y menos raíz de 3 al cuadrado es simplemente 3. Y 1 sobre menos raíz de 3 al cuadrado es un tercio. Entonces puedo multiplicar por la cantidad inteligente de 3 entre 3. Y en el numerador 3 por 1 me da 3. Y 9 más 1, que en este caso es lo que me queda, ¿no? De 3 por 3, 9. Y 3 por un tercio, pues es 1. Entonces me queda 9 más 1, lo cual me da 3 sobre 10, 3 décimas. Es decir, nuestro inciso B. Três, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada 1. 1, 2, 3.
3, 2, 1. Todo el mundo sobre 2 raíz en cada uno. Este es diferente. La tangente es diferente. Raíz de 13 sobre 3. 1. Raíz de 3. Raíz de 13 sobre 3. 1. Raíz de 3. Raíz de 13 sobre 3. 1. Raíz de 3.